Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque me permite venir a exponer la palabra de Dios en este día de hoy con ustedes. Voy a invitarles a que abran sus Biblias la lectura que tuvimos en Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Y vamos a darle lectura. Bueno, le voy a dar lectura a estos versículos. Ustedes le siguen con la vista. Y vamos a tener una pequeña oración después de leer estos versículos. Dice la palabra de Dios así. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender este mensaje en este día de hoy. Padre, le damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos permite regalarnos este día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque usted lo ha preparado para venir a glorificar su santo bendito nombre en este día. Doy las muchas gracias por mis hermanos que vienen con este deseo de aprender y conocer más de usted. Le doy las muchas gracias porque nos permite abrir su palabra para poder aprender de ella y conocer cada día más. Y una vez que seamos llenos de su Espíritu Santo, ayúdenos por favor a poder vaciar esta palabra en los lugares que se necesitan. Le doy las muchas gracias por que nos permite una vez más estar aquí. Y le ruego que me ayude para poder explicar estos versículos y para poder salir edificados de este lugar. Pero antes que todo, Padre, reconocemos que somos pecadores, que fallamos constantemente delante de usted, que sabemos que no pasa ni 3 minutos cuando estamos pensando mal de nuestro prójimo. Por favor, le rogamos que nos limpie con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, para que podamos retener su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y poder poner en práctica lo que vamos a aprender en este día de hoy. Todo esto se lo pido y le agradezco, Padre Celestial, por esta iglesia que usted ha establecido en este lugar para enseñar tu verdad. Te ruego también por aquellos predicadores, pastores que en estos momentos están llevando su palabra. Bendígales por favor, y para que ellos también expliquen su verdad en este día de hoy. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo le damos gracias. Amén. Muy bien, el tema de esta tarde, noche, podemos decir, le puse la trágica incredulidad de Israel. La trágica incredulidad de Israel es el tema de este día de hoy. Para vida de poder entender este capítulo 9, tengo que hablar un poco acerca de la introducción de este libro que Pablo escribió a los romanos, de los cuales esta es la mitad o la segunda parte del libro, la división del segundo de este libro que se compone de 16 capítulos.
Y aquí es la segunda división de este libro. El propósito de que Pablo escribió este libro lo podemos entender en Romanos 1:8. Vamos para allá, que dice Romanos 1:8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Podemos ver que este libro es doctrinal, con el propósito de enseñar la palabra de Dios, de expandecer el evangelio de la salvación. También lo podemos ver, este libro está enfatizando en tres divisiones que podemos describir aquí. La primera división tiene que ver con la salvación del alma. La segunda división tiene que ver con la separación o la santificación del creyente. Y la tercera tiene que ver con el servicio hacia Dios. Esto es lo que simpatiza este libro de Romanos. En los primeros 8 capítulos, Pablo ha enseñado acerca de los grandes temas de este libro, de los cuales uno es el pecado, el otro es la salvación y el otro es la santificación del creyente. Cuando estamos hablando del pecado, Pablo menciona aquí, en los primeros 8 capítulos, él menciona que el hombre es pecador y que no tiene nada bueno en sí mismo. No hay nada bueno en su ser, todo su ser es completamente perverso, es pecador. No hay nada bueno en su vida. Lo único bueno que puede tener es cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y es lo bueno que puede tener. Pero de ahí en fuera no hay nada bueno en él. Es un miserable, es un pecador, y está separado completamente de Dios. Este es uno de los grandes temas que Pablo escribió en estos primeros 8 capítulos. También menciona, otro de los temas es la salvación. Cuando estamos hablando de la salvación del alma, es decir, que el hombre no puede tener justicia en sí mismo, porque es pecador. La justicia la puede obtener cuando recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es por la justicia de Cristo que Él hizo en la cruz, y esa es implantada al pecador. Pero el hombre por sí mismo no hay nada de justicia en él. Todo lo que él hace según sus obras para Dios es como trapo de sucios. Y no tiene nada que ver con lo que él haga para Dios. No puede justificarse por sí mismo. Muchas de las veces el hombre pone en balanza acerca de su salvación, poniendo las obras, diciendo, pues si yo hago obras buenas, creo que Dios me va a justificar y Dios me va a hacer un pase para el cielo, va a estar allá. Pero si hago cosas malas, pues no, pues voy a ir al infierno. Es lo que, esto es por naturaleza del hombre que tiene en sí mismo. Pero a Pablo hace mucho énfasis acerca de la salvación que es por la obra redentora de Cristo. Y otro de los temas importantes, ya que una persona ha recibido a Cristo, es la santificación. Es decir, la separación del hombre hacia el mundo.
Ese es el trabajo de Dios, que una vez que una persona recibe a Cristo, Dios lo va santificando, lo va apartando del mal día con día. Esto es de los grandes temas que Pablo está hablando del capítulo 1 hasta el 8. Y cuando estoy hablando del trabajo de Dios, o sea, de la santificación, es decir, que Dios es el que va trabajando en su vida a través de su palabra. Muchas de las veces, Pablo, por experiencia, él quería llevar una vida cristiana por él mismo. Él trataba de vivir como una vida moral. Él decía una vez que cuando reconoció a Cristo como Salvador, pues como yo soy cristiano tengo que portarme bien. Como yo soy cristiano no tengo que hacer aquello. Como soy cristiano no tengo que ver esto. Él mismo se estaba poniendo barreras en sí mismo, llevando una vida cristiana por él mismo. Pero después entendió que él fracasó. Él no podía llevar la vida de Dios por él mismo. Él vino entendiendo que la vida de llevar la vida cristiana es dejarse manejar por Dios a través de su palabra. Porque ese es el trabajo de Dios, de santificar al creyente. En la edad de la iglesia, la nacionalidad, los ritos y las ceremonias no tienen lugar con Dios. Es decir, que la fe es la única cosa que Dios recibe del hombre. Es decir, que no importa, cualquier persona, no importa su raza ni su condición, puede encontrar la merced de Dios si no es a través de la obra redentora de Cristo. Es por tener la fe puesta en la persona de Cristo. Y vamos a ver en el capítulo 9 y el capítulo 10, el capítulo 11 está hablando acerca del trato que Dios tiene con Israel. En el capítulo 9 tiene que ver, dice, con el trato de Dios con Israel en los tiempos pasados. Y en el capítulo 10, si Dios lo permite, más adelante está hablando de que Dios trabaja con Israel hoy en día. Y en el capítulo 11 veremos que Dios va a trabajar con Israel en tiempo futuro. Esto lo apunté porque la verdad, hermanos, yo estoy explicando este libro allá en la misión y es donde ahorita vamos estudiando. Por eso digo que lo vamos a ver. Pero lo que sí sé que está hablando con relación con Israel, ¿verdad? Es lo que mencionan estos capítulos. Y vamos a ver aquí, primeramente vemos para entrar al tema ya, vemos la conexión personal de Pablo con el Israel incrédulo. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Podemos, hermanos, relacionar este versículo acerca de lo que Pablo era anteriormente, antes de conocer a Cristo como su Salvador.
Pablo, cuando antes de reconocer a Cristo, él estaba en contra de Dios. Estaba en contra de Cristo, de su palabra. Lo podemos ver en Hechos 9:1. Habla esa historia de que él era uno de los grandes religiosos, de los fariseos, y celoso de su doctrina. Y que él estaba en contra de Dios. Podemos ver que dice que, como está diciendo, que y mi conciencia dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? El deseo de Pablo era de hablarles acerca de Cristo a estas personas que estaban ya en contra de él. Primeramente él estaba con ellos llevando la palabra de Dios. Estaba con ellos viviendo una vida religiosa, llevando los ritos, la ley de Moisés. Era celoso de su doctrina. Pero ahora él sentía, ahora que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, él sentía tristeza por sus paisanos, por sus hermanos en la carne, los israelitas, de que ellos no creían en la palabra de Dios. No creían acerca de Jesucristo, de la salvación que Él estaba ofreciendo. Y Él por eso dice en el versículo aquí 9:1 que su conciencia, dice, me da testimonio, dice. Aquí podemos ver que es como una introducción formal que Pablo hizo. Porque en el tiempo en que él escribió, dice, fue acusado de ser enemigo de su propia gente. Esto es lo que él vino siendo. Y esto lo podemos comprobar en Hechos 23:12. Dice Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Podemos ver que estos judíos no creían en la palabra de Dios, no creían en el mensaje de la salvación que Pablo estaba enseñando, y estos se le opusieron a Pablo como enemigos. Y esto puede ser una aplicación a nuestra vida hoy en día, hermanos. Cuando uno se convierte al Señor, que ha creído en Cristo, uno se echa toda la familia encima. ¿Cómo que ya eres cristiano? ¿Cómo que eres ya hijo de Dios? ¿Quién te enseñó esas cosas? Y esto era lo que Pablo estaba pasando. En la vida cristiana, hermanos, no es tan fácil como muchos a veces lo pensamos. La vida cristiana es de pruebas y tentaciones, de luchas. Y para el cristiano verdadero va a tener muchos problemas. El Señor Jesucristo dijo muy claro unas palabras: no he venido a traer paz, sino que he venido a traer, ¿qué? Espada.
Y esto es lo que es la vida del creyente. Va a tener muchos problemas. Va a tener muchos enemigos como Pablo aquí lo tenía. Una de las cosas que podemos entender aquí, Pablo sentía mucho dolor y tristeza por sus hermanos en la carne, los israelitas. Y vemos en el versículo 2 que Pablo continúa hablando de estos mismos hermanos y lamentándose por su incredulidad hacia Dios. Dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Una vez que Pablo estaba explicando la palabra de Dios y era rechazado por los mismos judíos, él sentía mucha tristeza, mucho dolor en su vida. No podemos entender la angustia que él tuvo por su propia nación, pero lo que sí sé que él sentía mucho dolor por estas personas que estaban rechazando a Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos muchos familiares que necesitan de Cristo, que sabemos conscientemente que ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a verlos que caen enfermos o que están muy mal o a punto de partir de este mundo, nos da mucha tristeza. Y mucho más tristeza nos da al saber que ellos, su despertar va a ser en el infierno. Y esto es parte del dolor que Pablo sentía por ellos. Pablo, hermanos, les mostró mucha paciencia. Él recibió mucha persecución por parte de ellos. Pero una cosa podemos entender que Pablo, él sabía cómo sentían ellos la cristiandad, que ellos que estaban en contra de la cristiandad. Pablo sabía y entendía cómo ellos estaban en contra de la cristiandad por la experiencia que él había tenido, de que él también en un tiempo atrás, él estaba en contra de Dios. Él tenía mucho odio de los cristianos. Por esa razón él entendía que ellos tenían este odio de él por haber reconocido a Cristo como Salvador. Vuelvo a reiterar, él había sido un fariseo, un líder religioso, y ahora tenía muchas ganas de verles recibiendo a Cristo como él lo había hecho. Su deseo de él era de que se convirtieran al Señor. Pero eso era lo que lo llevaba. Ellos no creían a tener tristeza en su vida. La Biblia dice que todo pecado le puede ser perdonado a la persona. Cualquier pecado que él
tenga en su vida le puede ser perdonado. Una vez que ha venido a los pies de Cristo, Dios le puede perdonar. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado en su vida, Dios le puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona es rechazar la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por él. Es decir, rechazar el perdón que Él está ofreciendo al pecador. Ese es el pecado que Él no puede perdonar ni en esta vida ni en la venidera. El deseo de Dios es que vengan al arrepentimiento para que les pueda dar vida eterna. Continuamos en el versículo 3, vemos la plena profundidad y la autenticidad de la tristeza de Pablo. Dice el versículo 3, regresando a la lectura. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este versículo, hermanos, es poco difícil para entender. Salud, por lo que había dicho anteriormente. A la vista, dice, vemos aquí bueno, voy a volver a leer. Este versículo es poco difícil para entender a la vista de las enseñanzas de Pablo, en lo que él había dicho anteriormente en el capítulo 8, 35 al 39, cuando nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando está hablando separarnos del amor de Dios, está hablando de la salvación. En este caso, cuando habla del amor, habla de la salvación. Que nadie nos puede separar de la salvación. Y aquí dice que Él está dispuesto a ser separado de Cristo. Pero podemos entender que Pablo ya escribió ahí mismo que es imposible separarnos del amor de Dios. En lo que dice del versículo 35 al 39. Solamente podemos decir que Pablo, cuando está hablando de este versículo, está pensando en sus hermanos los israelitas. Que él dice que estaba perdido y que tenía él tanto amor para que su gente, que si hubiese la posibilidad de cambiar, dice, su salvación, pero no fue así. Voy a explicar esto. Él decía, si es posible que yo diera mi vida por ustedes, la salvación de mi alma, para que ustedes no vayan al infierno, si es posible, pero ni aún así ellos podían ser salvos. Es lo que quiere decir aquí. Este era un pensamiento de Pablo en sí mismo. Tenemos que entender que la salvación, hermanos, es personalmente. Dios con usted y Dios. Y esto no es familiar, no es como los judíos pensaban. Yo tengo a mi padre Abraham, no es por nacimiento, no es por herencia. La salvación es personal.
Muchos me han preguntado, ¿y tu esposa es cristiana? Y yo le dije, sí. ¿Y ella también es salva? Le dije, pregúnteselo a ella. ¿Pero tú no sabes o qué? Yo no sé. Puede andar conmigo, pero la salvación es personal. Como cristianos, hermanos, tenemos que estar convencidos de la seguridad de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Porque no es herencia. Tenemos que estar completamente seguros de a quién estamos creyendo y en quién estamos siguiendo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque solamente Dios conoce los corazones de las personas. Usted sabe cómo está con Dios, cómo está su vida con Él. Usted sabe si está seguro en lo que ha creído o no está seguro. Usted sabe que si su despertar va a ser en el cielo o va a ser en el infierno. Usted se conoce bien. La palabra de Dios es bien clara. Por eso tenemos que ver, hermanos, que Pablo no podía hacer nada más por su hermano. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. Él es el único que puede cambiar la vida de las personas. El trabajo del creyente, del Hijo de Dios, al servirle, es de regar la semilla del Evangelio. Y Él es el que va a hacer la obra. Y uno no sabe qué vaya a suceder cuando uno vaya a sembrar la semilla. Como un ejemplo, si usted va a sembrar la semilla en la tierra, si pone 3 granos, usted no sabe si van a ser los 3 granos, o van a ser 2, o van a ser 1, o ninguno. La obra es de Dios. Él sabe si es que la persona de veras puede entender la salvación de su alma. Podemos ver que él también tengo un ejemplo acerca de Moisés, cuando es lo mismo que lo que Pablo está diciendo en este versículo 3, es lo mismo que Moisés estaba diciendo en Éxodo 32, 31 al 35. Si lo tiene hermano Israel, le puedo dar lectura. Vamos para allá. Éxodo 32, 31. Yo lo tengo. Dele lectura, por favor, hermano. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro y que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hasta el 35. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Vemos aquí, hermanos, que Dios va a juzgar personalmente la vida de cada persona. Y es lo que está mencionando aquí. Moisés estaba intercediendo mucho por este pueblo. Y este pueblo estaba en contra de Dios. Nosotros lo que podemos hacer como hijos de Dios, hermanos, es estar orando por nuestros familiares,
y pedirle a Dios que Dios les ayude a que puedan venir a los pies de Cristo. Necesitamos que testificarles de la palabra de Dios. Continuamos. El versículo 4 y 5, vemos ahí la conexión personal de Dios con el Israel incrédulo. Dice 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí lo que Pablo está diciendo, en realidad Pablo está haciendo aquí una grande pregunta, diciendo, ¿quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son estas personas? Estas personas eran muy privilegiadas de parte de Dios, de los cuales ellos, por estos privilegios que ellos tenían, se dejaron llevar para no abrir su corazón a Dios. Y vamos a ver, habla aquí de ocho distinciones que demuestran, dice, a los israelitas de lo que eran. Primeramente vemos la adopción. Era la única nación que Dios los llamó su hijo. Esto lo podemos ver en Éxodo 4:22. Vamos para allá. Éxodo 4:22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Podemos ver que era una nación adoptiva de parte de Dios. Ellos recibieron la adopción. Aquí está hablando, dice, de una nación y no de otras naciones, nomás la única nación es Israel. Por lo cual ellos se jactaban diciendo, ¿oh? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no necesitamos lo que tú estás enseñando, Pablo, el Evangelio. Nosotros ya somos hijos de Dios. Como a veces, muchas de las veces, muchos cristianos que dicen que son hijos de Dios y no hay cambios en sus vidas. Siguen viviendo una vida igual. Y esto era lo que para ellos decían, pues, yo soy hijo de Dios, como Dios, yo no puedo perder el privilegio de ser hijo de Dios. O el número 2 es la gloria. Vemos que la presencia física de Dios estaba con ellos en el tabernáculo de reunión. Cuando estaban, vemos en Éxodo 40:35, que estaba también en el templo. Tenemos otra cita bíblica ahí. Éxodo 40:35.
dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces vemos que ellos se jactaban, Dios está en nuestra presencia, Dios está conmigo. ¿Qué puedo temer a lo que venga? La nación de Israel, hermanos, era la única que tenía la presencia física de Dios. Hoy en este tiempo, la presencia no está en existencia. Y ellos se jactaban también por esto. Vemos el 3, el pacto. Dios hizo muchas promesas a Israel que no hizo a ninguna otra nación. Unas de ellas ya las habían concluido y otras están por venir. Dios había hecho pactos con los israelitas. La cuarta es la ley. La ley de Moisés fue dada únicamente a la nación de Israel. Y esto lo podemos ver aquí mismo en Éxodo 19:5. Vamos para allá. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ellos habían recibido la ley. Algo que muchas de las veces los gentiles, ahora nosotros, muchas personas creen que si lleva la ley, los 10 mandamientos, puede ser salvos. Pero la ley nunca fue dada para la salvación. Nunca fue dada para la salvación. La ley fue dada al pueblo de Israel con el propósito de que viera de que es un pecador y que no puede llevar una vida perfecta delante de Dios. El único que la llevó perfecta fue Jesucristo. Él la cumplió al pie de la letra. Y ellos se jactaban por esto. Ellos también tenían el culto, o sea, el servicio. Esto tiene que ver con las alabanzas a Dios, lo que hacían en el tabernáculo de reunión. Ellos iban a ser una nación de sacerdotes para alabar y glorificar el nombre de Dios. Podemos verlo aquí mismo en 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como nación, ellos fracasaron. Pero el propósito de Dios va un día. Dios va a tener un remanente de ellos a futuro, en el milenio, y Él va a hacer esta obra. Porque lo que Dios ha hecho por sus promesas y el pacto que ha tenido con Israel, lo va a cumplir. Número 6, vemos las promesas. En el Antiguo Testamento trae muchas promesas dadas solamente a los judíos. El número 7 está hablando de los patriarcas, está hablando de los padres. En este caso se refiere, dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Y por último, vemos que ellos recibieron a Cristo el Mesías. Sabemos que la salvación viene de los judíos. Él vino, en carne, nacido de Judea, y era un judío. En Juan 1:14 vemos, dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo único, el unigénito de nuestro Padre. Y en 2 de Corintios 5:16 dice Pablo, en la manera como hijos de Dios, como creyentes, nosotros ya no lo vemos de esta manera en carne. Vamos a ver lo que dice allí. 2 de Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. Tenemos que entender que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y lo único que como hijos de Dios, como creyentes, lo que tenemos que hacer es servirle, adorarle, a valorar esa obra redentora que Él hizo por nosotros. Todos estos privilegios los llegaron a tener los judíos y ellos se jactaron por eso. Y por eso ellos están pensando que son hijos de Dios, pero ellos necesitan de Cristo. Y nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, no hay otra cosa más interesante para el Hijo de Dios que seguir sirviendo a nuestro Dios. Agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Y Él es Dios. El Señor Jesucristo era 100% humano y 100% Dios. Pablo aquí mismo, en este mismo versículo 5, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, dice, Dios sobre todas las cosas. Él es el creador del universo. Él es el que hace todas las cosas. La salvación viene de Él personalmente. Como hijos de Dios, lo que nos resta es seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y en conclusión, hermanos, nosotros tenemos muchos familiares, muchos parientes que necesitan de Cristo, que estamos mirando en el lugar a donde van, donde están caminando, y muchas de las veces no estamos haciendo nada por ellos. Como iglesia, yo les invito a que les hablemos de Cristo. Se van a enojar, se van a oponer, pero hay que pedir a Dios que nos ayude para poder tener un tiempo para hablarles.
para concluir, cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, hermanos, yo fui el primero en la casa de una familia de 9, 7 hermanos, y mi padre y mi madre éramos 9. Y tuve muchos problemas con ellos, muchos problemas. Estaban en contra de la palabra de Dios. Y aún mi papá también, mi mamá, todos estaban. Y mi papá una vez cayó enfermo, aquí en el hospital, en Puerta de Hierro estaba. Y cuando lo vi estaba muy mal. Y yo le decía a mi papá, papá, dije, yo muchas veces te he hablado de Cristo. Dije, y esta es otra oportunidad que Dios te está dando. Ya no corras más de Él, le dije yo, no sigas corriendo de Él. Él te va a alcanzar tarde o temprano. Tú necesitas de Cristo. Si tú le sigues rechazando y si mueres en esta noche, tu despertar va a ser en el infierno. Le hablé tan duro porque ya eran muchas veces que le había hablado yo. Y mi papá estuvo 4 meses ahí. Y en los 4 meses me dijo, yo iba y lo visitaba casi diario, porque aquí estaba cerca y aquí vivía cerca. Y mi papá me decía, ponte a leer la palabra de Dios conmigo. No sé si Dios haya hecho la obra en él, ¿no? Pero lo que sí sé, hermanos, que sí causa mucha tristeza el saber que nuestros familiares están a punto de morir y que su despertar sea en el infierno. Si usted tiene familiares, pídele a Dios que les ayude y que les dé palabras para que puedan hablarles el evangelio de la salvación de su alma. Y como vemos aquí, los judíos se jactaban pensando que ellos tenían la salvación, y la salvación no eran por estos ritos o estos privilegios que ellos tenían. La salvación solamente está por Cristo. Vamos a orar. Padre, le damos las muchas gracias por su preciosa palabra. Gracias porque nos permite estar aquí estudiándola, aprendiendo más de usted. Te damos muchas gracias por este precioso mensaje de acerca de la incredulidad de tu pueblo y de acerca de las maravillas de la salvación del alma que se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias porque nos has llamado para la gloria de tu nombre. Gracias por esta salvación que nos has dado personalmente. Te agradezco por ello personalmente, Padre mío, por mi salvación. Ayúdame a vivir una vida santa, a vivir una vida de servicio para traer gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Te ruego que este deseo también sea por mis hermanos y también te ruego por nuestros familiares que necesitan de la salvación. Ayúdanos a seguir transmitiéndola y llevándola a cabo para el día de la cosecha estar alegres y satisfechos de haber cumplido el trabajo que tú nos has dado aquí en este mundo.
Te doy muchas gracias por este día. Te ruego que nos ayudes para poner en práctica este mensaje, esperando que se haga, Señor, santa y bendita voluntad. Amén.